Ahí Listo, me ya dice estamos que grabando. inició. Dale. Bien. Eh, bueno, Roberto, estamos grabando una entrevista para para la materia de Teoría uno de Franz en SETBA. La entrevista va a ser sobre tu experiencia en competiciones de baile en categoría tango salón. Y bueno, para comenzar, por favor, presentate y contanos en qué competencias participaste. Bien. Bueno, mi nombre es Roberto Javier Bertelotti. Soy, eh, no sé, bailarín de tango desde hace unos, no sé cuántos, 15 años, ponele. Ujú. Y este año no fue mi primer experiencia en competir porque ya había tenido una experiencia previa hace unos años cuando fue la pandemia. Tuve una experiencia de competencia en el Mundial, pero que fue, yo creo, no fue una experiencia quizá como esta última que fue más en serio. Yo me había anotado más que nada porque tenía ganas de bailar, hacía mucho que no bailaba por el tema de la pandemia y fue como un motivo para retomar el tango, lo de anotarme en el Mundial, y me anoté en el Mundial de Tango en el 2020, no sé si 2020 o 2021, no me acuerdo cuál fue el año en el que se hizo, creo que 2020 no hubo, y fue en el 2021, Ujú. y me anoté ahí con una amiga y fui a bailar, hacía creo que 8 meses, 9, 10, que no bailaba un tango, que no me pasaba nada, y fui al Mundial ahí a competir. Esa fue mi primera experiencia, pero bueno, para mí fue más una experiencia de lúdica y de hacerlo para divertirnos con mi amiga que otra cosa, no me había tomado en serio la idea de una competencia, eh, como quizás sí fue este año, que este año competí 2 veces, 3 veces competí en el 2025. La primera fue en el Metropolitano, en el Campeonato de la Ciudad, y después competí en el Campeonato Milongueando del Salón Marabú, Bien. eh, y después competí en el Mundial de Tango también. En el primero con una compañera en el Metropolitano, no pasamos de la clasificación, Ujú. y después en el del Marabú con otra compañera, y llegamos a la final y salimos segundo. Bien, Eh, excelente. y después en el Mundial me volví a anotar con la misma compañera y no pasamos tampoco la primera ronda. Competimos ahí, pasamos a las clasificaciones y nada, no más. Bien, bien. Y después de la experiencia virtual del 2021, Sí, cuando volvimos a la normalidad, sí. ¿por qué este año decidiste, perdón, cómo decidiste volver a pasar de ser un bailarín social a participar este año en las competencias del Marabú y el Metropolitano y el Mundial? Mira, yo creo que tiene que ver con que en el último tiempo me fui tomando un poco digo más en serio, pero no es más en serio. Para mí el baile social es algo muy serio y así me lo tomaba también, pero quizá tomé un camino más de profesionalizarme en el baile en Ujú. los últimos años. Desde que empecé el instructorado de tango en el SETBA, yo ya daba clases de tango cuando empecé el SETBA, y daba clases para principiantes, ¿no? Y me había encontrado con algunas limitaciones para poder, no sé, enseñar o pasar de un nivel intermedio a más avanzado, y por eso me metí en el SETBA y siento que ahí empecé un camino de profesionalización que me hizo considerar la posibilidad de competir como una instancia más dentro de ese camino de convertirse en un profesional en la danza del tango. Eh, y creo que fue por eso. Este año, aparte, el año pasado, en diciembre del año pasado, me quedé sin trabajo. Yo laburaba en el Estado, bueno, y como en estos tiempos vinieron con la motosierra, despidieron un montón de gente, y entonces empecé a pensar más seriamente en hacer un oficio del tango. Bien.
y a partir de eso me propuse participar de las instancias de competición que consideraba que había durante el año, que eran una vidriera de pronto. Eh, y bueno, y de hacer la experiencia con humildad, sin tampoco demasiada expectativa, digamos, pero sí con, bueno, con la idea de afrontar esa instancia con un poco más de, de seriedad en el compromiso que uno le ponía y en el, no sé, y en el baile, ¿no? Bien, Eh, y bueno, nada, fueron lindas experiencias. bien. ¿Y cómo te preparaste para las competencias? ¿Cómo fue la preparación anterior? Mirá, para la primera, yo creo que para prepararse para una competencia, lo más importante es tener una compañera, digamos, lo más importante es que haya una pareja que esté decidida a atravesar esa instancia. Y eso requiere tiempo, me parece. A mí lo que me pasó es que no tenía una compañera de baile, entonces mi primer, eh, digamos, experiencia que este año que fue la del Metropolitano, fui con una persona con la que había bailado muy poco, la había conocido en la Milonga y nos habíamos juntado a ensayar un par de veces, pero yo sentía que no estábamos en un nivel para competir, porque lo que creo que pasa en las competencias es que hay parejas que tienen muchos años de trabajo y donde, bueno, la complicidad se entrena también, ¿no? Digo, en la danza en pareja y en el tango sobre todo, yo creo que lo más importante es el tiempo, lleva tiempo prepararse, conocerse, bueno, y como para llegar a un determinado nivel. A veces, ¿no? A veces no, digo, eso pensaba y fui al campeonato, no nos fue muy bien y bueno, abrimos caminos con la compañera esa y después tomé la decisión de competir en lo del Marabú con otra compañera que la conocía de la compañía Dinsel. Nosotros, o sea, fuimos compañeros del CEDBA y compartíamos también ensayos de compañía. Y bueno, había una idea común de mostrar algo bailando. Ella quería hacer una exhibición y me propuso hacer una exhibición y yo le dije, bueno, eh, pero antes nos tenemos que juntar, armar algo, preparar, no ir de una, ¿viste? Como esa idea de que hay que prepararse. Entonces yo le propuse anotarnos en el campeonato de Marabú como una idea de foguearse un poco en la exposición, ¿no? Sí, En ser vistos por otros y que te miren y que te juzguen. Y era una competencia con voto del público. Y bueno, nada, la verdad que a mí me sorprendió todo el proceso porque me pasaba lo mismo que con la otra compañía, que es que no nos conocíamos mucho. Si bien yo me sentía bien bailando con ella y sentía que cada vez que bailábamos lo hacíamos mejor, ¿viste? sí, Como bailás una tanda y la siguiente tanda es mejor y la otra es mejor y al día siguiente es mejor y siempre crecía esa sensación del despliegue de la danza de ambos, ¿no? Que se están conociendo y demás. Y bueno, y nos anotamos en el Marabú y bueno, nos fue bien, nos juntamos a ensayar algunas veces, o sea, la pregunta sobre cuál es la preparación, digo, sí, eh, tenés la preparación que te da el tiempo que tenés desde que te conoces, para mí, ¿no? O sea, y después podés hacer algo más específico de prepararte a la competencia, no sé, ir con alguien que te mire, que te coachee, que te sugiera, ¿viste? Pero bueno, nada, para mí es tiempo y también es como un poco de suerte también, las competencias yo creo que son un poco de suerte, ¿viste? ¿Qué canciones te tocan? ¿Cómo te sentís vos ese día? Si les gusta, no les gusta. Bueno, qué sé yo, no sé, quién te miró, cuándo te miró, qué vio que le gustó, no le gustó para que te juzgue de determinada manera. Entonces, es un juego, ¿viste? La competencia. Para mí la preparación más importante es bailar, eh, digamos, tener tiempo bailando con la compañera, yendo a la milonga, yendo a ensayar, eh,
pero bueno, y después un poco de suerte. Bien, bien. Dijiste que en la competencia del Marabú no había como un jurado específico de personas, sino que era la gente. Claro, en el Marabú es un campeonato milonguero y se define por voto del público. Tiene varias instancias de clasificación que se dan en todas las milongas que se hacen en el Salón Marabú, de lunes a domingo. Vos podés ir a la que quieras, creo que te puedes anotar en una o dos veces o tres veces, no me acuerdo cuántas, pero es más o menos parecido al campeonato de la ciudad y al mundial, que tenés una o dos instancias para competir. Y te vota la gente que está ese día en la milonga, digamos, que Bien, pueden ser conocidos tuyos, amigos tuyos que hayan ido con vos, o gente que estaba ahí. Y el campeonato, en ese sentido, el voto del público, todos votan y votan por dos parejas. Que no pueden ser los dos votos iguales, no puedes votar dos veces a la misma pareja si no se impugna, y tampoco puedes votar una sola pareja. Sí o sí tenés que votar a dos. Y eso lo que te garantiza es que no ganen solo los amigos, ¿viste? ok. O el que lleva más gente, por decir una cosa. Sí, Eh, claro. y nada, y fue un proceso, digamos, pasamos varias instancias, pasamos la clasificatoria, cuartos de final, semifinal y final. Fueron cuatro instancias. Y en las cuatro instancias fue bastante distinto, ¿no? En algunas había no sé, amigos, gente conocida, en otras no, no conocíamos casi a nadie. Y bueno, fuimos pasando de etapa en etapa ahí. Y bueno, después llegamos a la final estaba lleno. Ahí había de todo. eh, y bueno, nada, sorpresa para nosotros, porque bueno, competían muchas bestias, como decimos, ¿viste? Sí. Muchos bailarines, bailarinas muy buenos, gente que tiene muchos años de trabajo juntos y que bueno, uno estaba ahí, nosotros el día de la final, hacía 11 días que bailábamos juntos y nos tocó el número 11 y, y salimos segundo. Bueno, era una señal de que algo iba bien. Sí, yo siento que es como un regalo que te da el tango, ¿viste? Que te dice, seguí por acá, es por ahí, es como Bien, un empuje. Un poco así lo sentí también de las palabras de la gente, de gente de la milonga que después te saluda y te dice cosas. Y bueno, nada, por eso fue como una muy linda experiencia esa del Marabú. bien, bien. Y hablando de las parejas que llevan mucho tiempo bailando juntas, cuando empezaste a pensar en competir, ¿tenías o tenés parejas que compiten en el Metropolitano o en el Mundial que vos hayas visto y que te hayan gustado? Sí, Frente. sí, sí, sí. A ver, hay muchas que vi que me gustaban y que por ahí no compitieron en estas, pero que compitieron en otras, campeones, digo, ¿no? A todos nos gustan algunos campeones, ¿no? Y admiramos algunos bailarines. Em, la verdad que tampoco es que vi después tanto, ¿no? En sí de la competencia. Em, pero sí, hubo parejas que me gustaron. Bueno, los campeones del mundo son grandes bailarines, ¿no? Diego y Aldana. Sí. eh, eh, pero bueno, todo el podio fue muy bueno. Los chicos que ganaron el campeonato del Marabú, que salieron primeros, Eric y Nadia salieron quintos en el mundial después. Ah, bien, un súper, Eh, súper bien, un quinto puesto. Quinto puesto en el mundial, muy bien. Y bueno, y nosotros, mirá, en el campeonato del Marabú por poquitos votos ganaron ellos, ¿viste? Algunos nos decían casi se roban el campeonato, porque claro, nosotros no conocía a nadie, ¿viste? O sea, hacía 11 días como que bailábamos juntos y ellos, bueno, son jóvenes, son una pareja joven, pero que ya tiene mucho tiempo en el ambiente, digamos, ¿no? Sí, Creo que incluso, no sé si ya habían sido finalistas en el Mundial o en la ciudad, pero bueno, nada, son una pareja que baila muy lindo.
y que yo creo que obviamente estaban para ganar, tenían todo el trabajo que nosotros no teníamos, ¿no? Sí, Eso que te decía del tiempo, los años, de compartir con una misma persona, bueno, es un camino. Y la competencia me parece que también está bueno porque te mide un poco, te sirve para saber dónde estás parado, ¿viste? A mí, como la experiencia esta del Marabú, como que no sé, siento que también me ayudó como a, a sentir a reafirmar, ¿no? Que estaba encontrando como un camino ahí en el tango, y bueno, ahí te dan más ganas de seguir. sí, sí, definitivamente. Y en las próximas competencias, tanto del Metropolitano como en el Mundial, eh, antes de entrar a competir, ¿estudiaste el sistema de puntajes o qué era lo que el jurado iba a ver en las parejas? ¿Podías entender cómo era ese sistema de evaluación del jurado? La verdad que no. Eh, o sea, conozco más o menos lo que se conoce, ¿no? Lo que se dice, lo que uno se imagina que es el imaginario del tango de salón y lo que hay que hacer, ¿no? Digo, eh, le- lees el reglamento, no sé, he leído el reglamento, Ujú. pero ya me lo olvidé, o sea, lo terminás de leer y después estás bailando y haces un boleo que no sabés si estaba en el reglamento o no, ¿viste? Eh, Creo que hoy en día igual el tango de salón y lo que se ve en las competencias, eh, se evalúan cosas muy distintas según el jurado que te toca. Como no sabes quién es el que te toca, o por ahí te enterás ahí nomás, ¿viste? No es que te da tiempo para prepararte. Eh, lo que yo sí entiendo es que, bueno, no hay que desarmar el abrazo, tenés que respetar las distancias entre las parejas, no chocarte con nadie, digamos, no hacer ningún papelón. Eh, y después no, la verdad es que no, supongo que es diferenciar los estilos orquestales también, ¿no? Tener una idea de que no es lo mismo bailar Di Sarli que D'Arienzo, que Pugliese, que Troilo, y poder distinguirte en distintos estilos musicales o distintas maneras de bailar. Eh, y un poco iba por ahí más pensando en eso, pero como en cosas generales, ¿viste? No me puse a hacer un baile técnico o a pensar una estrategia de, bueno, es, es quizá, digamos, el problema por el cual no pasamos de ronda sea ese, ¿no? De no haber, yo siento que no tuvimos una buena estrategia, eh, y tampoco tuvimos suerte, ¿no? Ok. Que la cuota de suerte me parece importante. En la del Marabullo creo que tuvimos una cuota de suerte, eh, que en el otro campeonato no tuvimos. Y después, bueno, no sé, el criterio del jurado que miran no sé cuántas parejas por día y te miran un ratito y te miran tres tangos y por ahí te miraron en un momento en el cual no te luciste y bueno, y no sé, y entonces puso un puntaje. Y como no te conocen, porque hay otras parejas que como ya tienen tiempo en el ambiente, ya las conocen, ya saben cómo baila, entonces, bueno, vos podés mirar un ratito, pero sabés cómo bailan, ¿no? Entonces, eso explica, por ejemplo, que Diego y Aldana hayan salido primeros en todas las rondas y después salieron campeones. Bueno, ahí evidentemente hay como un criterio del jurado de que son los bailarines que mejor se estaban desempeñando. Ya los conocíamos todos. Sí, sí, sí. Sí, Eh, después de la competencia, cuando viste el puntaje de tu pareja, de la pareja suya, ¿estuviste de acuerdo o pareció que el jurado al poner el puntaje no hizo un buen trabajo? no lo sé, sabes que no lo sé. O sea, yo obviamente que quería pasar y veía diferencias entre jurados. Algunos ponen, viste, tenían más. No sé, yo vi un criterio como que las mujeres nos puntuaron mejor que los varones, ¿viste? Y eso yo no sé a qué se refiere, ¿viste? Si están puntuando cuál es el criterio. El criterio sobre la pareja, sobre un rol, sobre el otro.
sobre, bueno, no sé, lo que sea, ¿no? Ahí es donde te digo que no conozco demasiado cuál es el criterio con el que se evalúa, y tampoco sé si los jurados ya tienen mucho reglamento, digamos, ¿no? En ese sentido es como, no es fútbol, ¿viste? Sí, Es como, bueno, hay una cuestión de gustos, de estilos, y qué sé yo, y por ahí hay un cierto estilo que tienen ciertos bailarines que, bueno, les gusta más una cosa que otra, bien, y viceversa, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta lo que hicimos y otro que no le gusta mucho. bien, Y bueno, nada, no, para mí, a mí no me interesa como tampoco entrar en la polémica sobre el sistema que tiene el mundial y eso que es algo que se da un poco en el ambiente de la discusión, ujú, porque tampoco soy un gran conocedor, ¿viste? No bueno, conozco los distintos sistemas que hubo de evaluación a lo largo de los años en el mundial. Me imagino que hay como criterios que van cambiando, que se va sumando gente de nuevas generaciones que vienen, que antes fueron evaluadas y que después de pronto son evaluadores. Entonces ahí hay como un recorrido de cada jurado, en el tango que, bueno, andás a ver, ¿viste? Qué es lo que está poniendo el criterio cuando pone la lapicera. bien, Eh, mm, bien. Y, Así, no sé. y en cuanto a la preparación para el Metropolitano y el Mundial, ¿tu compañera y vos tuvieron algún tipo de asesoría externa, ya sea profesional o amigos, que los asesoraron tanto en la ropa como en el maquillaje, eh, o los ayudaron a corregir algo de su baile? ¿Tuvieron ayuda externa? No, la verdad que no. O yo hubiera querido, eh, pero por cuestiones de tiempos, ¿viste? Más que nada, y no sé, no sé bien a qué atribuirlo, pero no tuvimos la preparación que yo creo que es necesaria tener. Ok. Eh, no la tuvimos. Entonces, sí tuvimos como conversaciones, ¿viste? Con algunas referentes, como sugerencias, escuchar amigos y cosas, pero no tuvimos a alguien que nos coacheó, que estuvo, que nos apadrinó, que, ¿viste? Sí, Que vos digas, bueno, no sé, me entrené con esta persona, con esta pareja y voy por acá. No, creo que por ahí lo haría, ¿no? Digamos, más adelante. Eh, creo que en parte es algo que nos faltó, por eso tampoco pasamos de ronda. No es lo mismo el voto del público que el voto del jurado, que al público es el pueblo, ¿viste? Es como que hiciste un sanguchito y le gustó. sí, Eh, hago un y análisis más técnico. pegó con la música y, ¿viste? Metiste como algún jueguito o algo que le hubiera gustado hacer a esa persona y de pronto, ¿viste? Le generaste como una empatía que bueno, que el jurado profesional mira otras cosas, me parece. Sí, Y yo tampoco sé bien qué es lo que miran, ¿viste? Creo que ahí, para mí hay un camino, un aprendizaje todavía. Eh, pero bueno, nada, en algún momento quizás será. sí. Y antes de entrar, eso es algo que me pregunto mucho. Yo entrevisté a dos bailarinas que participaron en el Mundial y en el Metropolitano, pero sos el primer hombre que entrevisto que participó, y como líder, quería preguntarte cuando entras en la usina del arte y entran y presentan a cada una de las parejas, ¿cómo, qué fue lo que sentiste cuando entras al escenario? Porque yo lo vi dos veces, lo vi varias veces como espectador, y siempre me pregunté qué es lo que siente el líder o el rol masculino cuando entra al escenario. Mm, no sé si es algo muy distinto de lo que deben sentir los roles femeninos, las chicas o quien sea que haga ese rol. No sé si hay algo distinto ahí porque todavía no empezaste a bailar, entonces no tiene más que ver para mí
con la persona, con uno. Y para mí es una sensación como entrar en una exhibición, ¿no? Ujú. Yo hice muchas exhibiciones en grupo, ¿no? Por el Ballet del Selva, por la compañía de formación de estudio de INSEL. Entonces, siento un poco lo mismo que cuando salgo a exhibir, que es un estado de pre-concentración, que es como el momento, yo siento, en el donde se dispara un poco la adrenalina. eh, es, no sé, es una sensación de la tranquilidad previa al huracán, ¿viste? Como que hay algo ahí que yo entro como tranquilo y relajado, pero siento que mi corazón late más fuerte, que, ¿viste? Como que me estoy como preparando para algo, tengo esa sensación. Eh, que es linda, creo que es lo que un poco no sé, después te da ganas de hacerlo otra vez, ¿viste? Bien. Eh, Y tu particularidad es que estás estudiando en SETBA y te quería preguntar si tu formación de futuro instructor te ayudó o si vos pudiste detectar en algún momento que por tu estudio teórico y práctico en SETBA, eso de alguna manera te ayudó específicamente en algún punto durante las competencias. sí, 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 seguro. O sea, ya no, es difícil identificar dónde uno aprende las cosas que te sirven y, ¿no? Como que la formación en el tango es medio integral y al ser una danza popular, vos no ya no distinguís si lo aprendiste en el cedo, en la milonga o de un amigo, ¿viste? Ujú, Pero, pero sí, yo creo que el setba te entrena para observar la danza, ujú. eh, y, y yo creo que en ese sentido, como que bueno, hay muchas cosas de la formación del setba que a mí me influyeron en mi baile en general, no sé si para la competencia, no sé si para la competencia. Como que la competencia es un juego, ¿viste? Entonces hay que ver cuáles son las reglas y tener una estrategia si querés ganar. Eh, y yo siento que al Marabú fuimos y tuvimos una estrategia y nos fue bien, y en lo otro no tuvimos una buena estrategia, ¿no? No tuvimos una preparación, no tuvimos un entrenamiento, no tuvimos un conocimiento previo de cómo es el jurado, lo que se observa, esto, lo otro, y qué hay que hacer, ¿viste? A veces menos es más, ¿viste? A veces no hay que hacer Sí, demasiado. exactamente. Y bueno, así que no sé. No ¿Y sé. te gustaría seguir participando en el futuro en la misma competencia o en otras? Sí, 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 yo creo que sí. O sea, depende un poco también del momento en el que sea la competencia y cómo estás en ese momento. Y ponele ahora en el Marabú, hay otra competencia que se llama el Darienzando, que está ahora. Y lo vi y pensé, dije, uy, mira, volvería. Pero estoy como al mismo tiempo haciendo un montón de cosas, cerrando un montón de cosas y como que siento que, bueno, o sea, es competir, bailar Darienzo. Bueno, pero para ir a bailar Darienzo, primero hay que bailar muchas horas de Darienzo, tener, viste, bien claro cómo vas a ir a representar ese baile y después, si querés ganar, ¿no? Sí, No, bueno, sí, digo, para ir y pasar al frente, sí, a mí me encanta, digo, doy un paso al frente, pero bueno, pensando seriamente, hay que defender el título, ¿viste? sí. Entonces, Y bueno, nada, no sé, digo, sí me gustaría, pero me gustaría como, bueno, ir tomándomelo más en serio, entendiendo que está buena la experiencia de hacerlo y yo se lo recomiendo a todo el mundo, la de mandarse. De hecho, yo al Mundial en la pandemia me mandé, fui a la usina del arte ahí con barbijo y bailamos y fue como el culo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero nos divertimos y bailamos después de 6, 8 meses que no bailábamos.
Bien, Y fue pararse arriba del escenario, y me acuerdo de eso, de haber salido ahí al escenario de la usina y que me latía el corazón. Eh, bueno, nada, esos nerviosismos. Y ahí era un momento en el cual yo tenía mucha menos experiencia, ¿no? Del baile y de lo que es exhibir o estar eh, a la vista del público, ¿viste? sí. Eh, Y para cualquier persona que te pueda escuchar, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere participar en el futuro en una competencia? que se prepare, que se prepare, que se lo tome en serio, eh, y que lo disfrute. Que la disfrute. Que, Bien, que disfrute el proceso, no solo el momento de la competencia, sino como bueno, toda la previa, el proceso, los ensayos, la milonga, digo, conocerse con la compañera, y después, bueno, estar tranquilo, hay que estar tranquilo, ¿viste? No hay que ir a demostrar nada, como que eso es con uno mismo, ¿viste? Con uno y bueno, la compañera con una misma y con la pareja y con lo que se está tratando de construir y de transmitir ahí, que es una búsqueda y que, bueno, la competencia es, viste, como una instancia para mí te lleva a probarte un poco. Pero pensar que es más con uno, la competencia es con uno mismo, ¿viste? El tango es una caminata eterna, no termina nunca. O sea, saliste campeón y ahora, ¿qué? ¿Viste? Y vas a la milonga ¿viste? Y te seguís bailando. No, ya está, lo que hiciste en la competencia en campeonato ya fue. O sí. sea, ¿y ahora qué vas a hacer? eh, Entonces, bueno, es lo lindo también. sí. Es suficiente. ¿Y sentiste que después de participar en estas tres competencias este año, tu tango en la milonga, lo sentís diferente de alguna forma? ¿Cambió algo en vos después de pasar esa experiencia? Sí, sí, sí. Sí, no sé si es la. Sí, yo siento que un poco todo, ¿no? Este año para mí fue una gran revolución en tango, ¿viste? No estoy solo bailando, sino también, ¿viste? Bueno, la milonga creció muchísimo. eh, Estoy tocando la guitarra, estoy tomando clase de guitarra, armé un dúo con un compañero, ¿viste? Como que hubo muchas cosas del tango que me, que yo siento que están interconectadas, ¿viste? O sea, aprendés a tocar un instrumento y conoces cómo tocan los músicos, entonces entendés cosas que en el baile también te ayudan. Eh, Creo que ahí hay una retroalimentación. Y lo de la competencia, para no irme por las ramas y colaborar con tu trabajo, eh, yo creo que sí, que sí, que te ayudan a ordenar un poco más el baile, ¿viste? A organizarte y entender de que a veces cuando vamos a la milonga, viste, la gente está como muy alborotada con la música y con todo y hace muchas cosas y qué sé yo, y en la competencia es como que no tenés tanta gente tan cerca, viste, tenés otra pareja allá y como que tampoco viste, si el otro no se mueve, vos no te puedes mover mucho, viste. Ujú. Entonces creo que eso te ayuda a la circulación, por ejemplo, creo que a entender cómo es la circulación en la pista y bueno, qué pasos y qué figuras te permiten moverte en determinado espacio, qué otros pasos te permiten desplazarte, cómo se articulan esas cosas con la música. Creo que la competencia te obliga un poco a, a organizar el baile en ese sentido, en el sentido social, para no quedar como, viste, como un pescado, digamos, viste, que no entendés la rítmica, que no entendés el movimiento del grupo. Eh, Digo, el pescado que se mueve, viste, hay Sí. que medir, viste. Ahora hablando sobre, sí, entender el movimiento en la pista. Cuando hablé con otras parejas, con otras participantes, hablamos sobre
la posibilidad de haber tenido preparadas una secuencia específica para alguna parte del baile. ¿Con tu compañera fue todo improvisación o tenían secuencias específicas preparadas para en algún momento de la competencia mostrarla? No, no, fue toda improvisación. Todo improvisación, ok. Sí, sí, sí. No, por ahí, porque aparte no sabes qué canción te va a tocar, entonces vos podés preparar una variación de un tema y si te tiene que tocar ese tema y si te toca ese tema, bueno, tuviste suerte, tiraste la variación, la pegaste, te vio el jurado y seguramente te pone un buen puntaje, ¿viste? Decís, bueno, este invocó la variación. A nosotros nos tocaron unos temas que bueno, no sé, algunos ni idea, ¿viste? Otros sí, los conocía y no es que tenía algo preparado, pero cuando sabes cómo suena la música, bailás de otra manera, ¿viste? Es Bien, importante conocer la música, porque la improvisación tiene una estructura, no es que, ¿viste? Bueno, es hacer cualquier banana. Eh, Tiene como, eh, qué sé yo, no sé, una idea, ¿viste? Que va hilando las cosas. Eh, de cuándo moverte, cuándo no moverte, cuándo ir rápido, cuándo lento. No sé, pienso en los modificadores, ¿no? En la velocidad, el tamaño, la amplitud. Bueno, el arte de combinar esas cosas con los movimientos es quizá lo que hace bella la danza. sí, Entonces, vos podés preparar una coreografía y bueno, por ahí la podés tirar en otro tema y también, digo, qué sé yo, puede quedar bien. Nosotros no preparamos nada, de hecho no nos conocíamos tanto, ¿viste? Eso te digo. Ahora te puedo decir, sí, fuimos hicimos una exhibición y preparamos una variación y improvisamos todo el tango hasta que llegamos a la variación, hicimos una variación. Pero eso ya en una exhibición, no en la competencia. La bien, competencia tiene algo más del azar de lo que la música que elige el DJ, ¿viste? Como que no. Me parece mejor incluso, porque destaca si es prepararte previamente, bueno, gana el que mejor se preparó. Eh, bien, bueno, la competencia de tango escenario es eso, ¿no? La sí, competencia de tango escenario es armar algo previo, presentarlo y después ir y hacerlo en vivo y hacerlo bien. Eh, ya hay una categoría de eso. La de tango pista tiene esta otra cosa que es más de, de lo que se configura en el momento, en la improvisación. bien, bien. Bueno, Roberto, te agradezco mucho por tu tiempo, por sumarte a esta entrevista y bueno, nos vemos en Setva en algún momento. Dale, Pablo, bueno, espero que te sirva, te mando un abrazo y Dale, gracias. gracias. Chao, chao. Adiós.